39, si no estoy mal, y yo les había explicado que quería que investigaran el artículo 61 de la Carta Magna de 1215. O sea, esta compañera que yo les comento, no voy a dar el nombre, obviamente, ¿verdad? Pero tal vez no escuchó bien y me analizó el artículo 61 de protección y patrimonio, al patrimonio cultural. Está bien, ¿verdad? O sea, no estamos aquí para reprender a las personas, sino que estamos para aprender, ¿verdad? Entonces, la mayoría muy acertado su, su, sus comentarios. Hubo uno que me pareció mucho la idea, que decía que los que hicieron la tarea están en el contexto de que la misma población en ese entonces le llevó ciertas peticiones al rey y por eso es que se creó la Carta Magna. Y entre una de las peticiones iba de que hubieran vigilantes que pudieran eh, tener esa libertad de que si se realizaba alguna arbitrariedad en contra de todos los ciudadanos en ese entonces, ellos pudieran accionar y pudieran tener esa tutela a través de estos 25 varones, dice ahí, para que los varones pudieran, a través de 4 representantes, hacer valer los derechos de las personas que habían sido violentados, ¿verdad? Me doy a entender. Entonces, hubieron compañeros que dijeron, pues ponían ahí de que estos 25 varones era como ver al organismo legislativo. O sea, más que eso, recuérdense que lo que buscaba esto era la protección de los derechos que ya en sí declaraba esta Carta Magna, y si se violentaba algún derecho, tuvieran ese mecanismo. Esa era yo siento que era el encuadre perfecto, dar el mecanismo para poder lograr ese objetivo de que los derechos no se nos fueran violentados, y ahora bien, si se habían sido violentados, se pudieran restituir al estado original en el que se encontraban. Si vemos desde ese punto de vista, en el considerando de nuestra ley de amparo, dice en el artículo 8, el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Escuchen, ese es el primer precepto, ¿verdad? Contra las amenazas a las violaciones a sus derechos. O sea, hay una amenaza de que me van a violentar mi derecho. Mi derecho no ha sido violentado. Mi derecho todavía está. Lo estoy ejerciendo, pero es probable que me lo vayan a violentar. ¿Cómo me lo van a violentar? No dejándome circular, violentándome una licencia de construcción, violentándome, por así decirlo, yo demando a mi esposa por pensión alimenticia, se vale, ¿verdad? O mi esposa me demanda a mí por pensión alimenticia, no me la otorgan teniendo yo el derecho. El derecho de los menores de edad es irrenunciable. Y por tal motivo de ser irrenunciable, no puede violentarse el derecho a los alimentos, ¿no? Y viene el juez y no lo otorga. Él está violentando ese derecho. Pero ahora bien, si posiblemente él no lo fuera a otorgar a través de las resoluciones que está extendiendo, uno mira, no, este juez no me va a otorgar este derecho. Entonces, dice, contra las amenazas de violaciones, o sea, hay una amenaza de que el derecho se va a romper, ¿verdad? Ahora bien, o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. ¿Qué quiere decir esto? De que lo mismo se hacía por medio de estos varones que eran los vigilantes, porque los derechos de las personas no fueran violentados, en el sentido de que si iban a ser violentados, había una amenaza, ellos se podían apersonar y decir, bueno, aquí va a haber una amenaza, eso no se puede hacer. Y si ya había sido la amenaza, bueno, fue la amenaza, pero vamos a restituir el imperio de los derechos para que
se vuelvan a restituir al estado original en el que estaban, en el que se encuentran. Eso es prácticamente la esencia del artículo de la tarea que dejamos. Felicito a los compañeros de que no se tomaron tenemos un plazo, ¿verdad? La tarea deja de ser válida ahorita a las 6 de la tarde. Igual hoy no vamos a dejar tarea, el miércoles vamos a dejar otra tarea pequeñita. El miércoles, la tarea del miércoles, el lunes a las 6 de la tarde, queda sin vigencia. Vamos a ver más adelante, porque desde ahora tenemos que aplicar lo de la responsabilidad en los plazos, ¿verdad? Se nos pasa un plazo, olvídense, ya no hay vuelta atrás. Vamos a ver un principio bien bonito en derecho procesal constitucional que se llama el principio de preclusión. Todo eso lo vamos a ver ver por qué ese derecho es tan importante y qué pasa si una vez de que ese plazo cruzó su límite, se puede volver a regresar, a retrotraer el proceso. Eso ustedes ya lo vieron también en teoría del proceso. Eso era prácticamente lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de los compañeros ya cargaron la tarea, ahorita ya son las 6 de la tarde, la tarea, pues, a los que lo entreguen lo van a entregar por retraso, con el permiso de ustedes voy a refrescar mi garganta. Entonces, si los compañeros que hicieron la tarea, felicidades. Los que no lo hicieron, pues, motivarlos a que trabajemos las tareas. Puede ser de que estas tareas en el examen les vaya a servir. Aparte que les va a servir obviamente para conocimiento, para análisis. Todo lo que vamos a hacer aquí es con un fin y para que nos sirva para algo. No vayan a creer que lo que estamos haciendo es solo para quitarles el tiempo a ustedes. El tiempo de ustedes es muy valioso, no podemos estarlo desperdiciando. Entonces vamos a dar inicio vamos a dar continuidad a la clase. ¿Se recuerdan que en la clase pasada empezamos a estudiar lo que era el derecho procesal constitucional, sus generalidades y el estudio a través y como fenómeno histórico social? O sea, como fenómeno histórico, ustedes saben muy bien que es un fenómeno histórico social, ¿verdad? Es una conducta de varias personas o un grupo de personas que se va asumiendo, se va enraizando y a eso se le considera fenómeno social, ¿verdad? O sea, es algo que las personas empiezan a hacer continuamente, hasta que ese conocimiento se vuelve algo empírico, y después ya va a ser a través de lo demostrable por los métodos, pasa a ser una ciencia. ¿Estamos ahí? Ahora bien, constitucional. A diferencia pero de que sí. Licenciado, disculpe, se estuvo cortando bastante su audio. Compañeros, ¿me escuchan? ¿O solo es...? Ahora sí, pero se estuvo cortando, estuvo fallando. Ok, vamos a... Permítanme un minuto. Voy a tratar de cambiar mi señal a la de mi teléfono, porque la vez pasada sí lo hice y yo creo que después de que lo hice ya no se cortó, ¿verdad? ¿Me escuchan ahora? Sí, licenciado. Sí, lo escucho, Nick. Sí, vamos a seguir con esto. Tengan la libertad de tomar la palabra en cualquier momento de que se está dando este problema, porque no quiero que ustedes se queden con dudas. Yo quiero que ustedes comprendan bien lo que estamos estudiando. Esto es muy, muy importante porque es pura doctrina, ¿verdad? Aquí vamos a hablar 100% de doctrina, algunos hasta sueños nos da. Yo sé que hay compañeros que se van a agarrar el teléfono, se van a acostar en el sillón, en la cama, pero escuchemos, no importa cómo sea, pero escuchemos la clase y si se corta nuevamente, me avisan sin ningún problema. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno,
Bueno, entonces estábamos hablando de que vamos a seguir con el estudio del derecho procesal constitucional. Sus generalidades quiere decir que primero vamos a estudiar todo lo general, lo que encierra todo el derecho, y después ya nos vamos a ir a algo específico, ¿verdad? Algo en sí, lo que yo les había explicado desde el punto de vista del amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de carácter general, a caso concreto, ¿por qué es de que nace el derecho procesal constitucional? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el concepto? Entonces, hoy vamos a estudiar conforme al estudio científico. Les comentaba de que conforme al estudio científico es una rama del derecho eminentemente joven, ¿verdad? A pesar de que ha tenido antecedentes históricos muy antiguos, plasmado como una ciencia, tiene su inicio en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Vamos a ver por qué, en qué instancia, en qué momento el derecho procesal constitucional ya lo consideran una ciencia, ¿verdad? Ustedes saben muy bien de que uno dice, voy a crear ciencia, no la va a crear de un día para otro, ¿verdad? La ciencia lleva cierto tiempo, a veces solo de observación, en observación para poder saber cuáles son los fenómenos, qué tipo de fenómenos hay. Tenemos que pasar años investigando, observando el comportamiento de ese problema, ese fenómeno social. Eminentemente ustedes saben de que la carrera de Derecho es una carrera. Entonces dice, conforme a su estudio científico, mencionado, el derecho. Licenciado, perdón, se empezó a cortar nuevamente. Okay. Permítanme. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, perdonen por las deficiencias, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Dice, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, la ciencia del derecho procesal constitucional adquiere relevancia a partir de la creación de los tribunales constitucionales europeos. Eso es lo que yo les había explicado en la clase pasada, ¿verdad? Que con las teorías de Kelsen viene Checoslovaquia y Austria. Dick, sigue fallando el audio. No, licenciado, se escucha claro. A mí no. No, ¿Me Alex, escucha bien? Ahorita estaba bien, compañero. Bueno, vamos a tratar de continuar, compañeros. Yo ya cambié de Wi-Fi, tengo dos Wi-Fi aquí en la casa, aparte el de la casa, el de mi teléfono. Ahorita puse el de mi teléfono, que es el más rápido. Esperemos de que ya con esto podamos continuar sin ninguna deficiencia. Entonces les estaba explicando, ¿verdad? Les había explicado lo de, viene Kelsen y propone una teoría, Checoslovaquia y Austria la toman a la primera y crean los tribunales constitucionales. Entonces, desde ahí ya surge en sí la palabra tribunal constitucional o corte de constitucionalidad, ¿verdad? Lo que busca Kelsen en este momento es darle más auge a lo que era el poder constitucional, porque él sabía muy bien, a través de la pirámide que él teorizó, sabía muy bien que la Constitución era la ley suprema de cualquier estado, y a través de eso, él generó su estudio, un estudio muy amplio que hizo a través de los años, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana que él vino y hizo su libro, hizo copy-paste a través de toda el estudio que él hizo, logró ordenar este ensayo, ¿verdad? Para que ya más adelante nos pudiera servir como un precedente para el estudio científico del derecho procesal constitucional. Dice, los tribunales constitucionales europeos, particularmente a partir del ensayo de Hans Kelsen en 1928, que habla sobre la garantía jurisdiccional constitucional, que fue el basamento para lo que hoy se conoce como derecho procesal constitucional en su dimensión científica, como ya lo habíamos estudiado desde el aspecto histórico, social, ahora lo estamos estudiando
desde el aspecto, desde el estudio científico. Generalidades, conforme a su estudio científico, seguimos, ¿verdad? Para poder entender de forma más organizada esta ciencia, que es nuestro objeto de estudio, debemos dividirla en 4 etapas. Esto es más que todo lo que yo ya les había explicado en la clase anterior, ¿no? En la antigüedad, con la ley de la antigua Grecia, el nomos, ante el fesisma, que prácticamente lo que hacía era que el nomos regulaba todo lo que el Estado podía o no podía hacer, debían hacer los ciudadanos, y el fesisma era cualquier tipo de decreto que pudiera salir. Ese decreto se tenía que ajustar a toda lo que establecía el nomos. Si no se ajustaba, hasta se podría considerar ilegal. ¿Qué podemos ver aquí claramente en este caso? Si nosotros venimos y establecemos en la Constitución que tenemos el derecho a la familia, viene una persona y como en el artículo 46, 48, si no estoy mal, está regulada la familia. Vamos a ver, ahorita les digo. En el 47 le voy a pedir favor vamos a ver aquí, vamos a Celeste Bobadilla. Celeste Bobadilla está aquí con nosotros. Leo yo si quiere, licenciado. Sí, solo quiero que me responda Celeste Bobadilla. Quiero ver si está o si no está. Perdón. Sí, licenciado. Ok. Celeste, hágame el favor de leerme el artículo 47, por favor, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, ahorita se lo lee. Muchas gracias. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Ahí está. Promoverá su organización. Muchas gracias, muy fino. Bueno, ¿qué pasa en este caso? La Constitución nos está regulando lo que es el derecho de familia, ¿verdad? Ya el Código Civil, ustedes lo saben muy bien, en el semestre pasado ustedes estudiaron eso a la perfección. Ya el Código Civil desarrolla lo que es el derecho de familia. ¿Cómo se constituye una familia? En el artículo 78 del Código Civil establece cómo es de que una familia, cómo se constituye el matrimonio, qué es el matrimonio, ahí da la definición legal de lo que es el matrimonio. Bueno, ¿y qué pasaba si en este nomos estaba regulada también la familia? Y venía un decreto que era un fesisma, ¿verdad? Y venía y establecía de que todas las personas que tenían un cierto estrato social inferior no podían crear una familia. Pero si en el nomos lo establecía, esa norma, al igual de que no era legal, hasta se convertía en una norma ilegal y hasta podía haber una responsabilidad penal para quienes aprobaban esa ley. Entonces, este es el antecedente en la antigüedad. También vemos lo que yo les había explicado en los romanos, ¿verdad? Que eso se los voy a leer ahorita. Prácticamente lo que establecía era que el nomos era superior y rígido ante el fesismo, que debía ajustarse para que no fuera ilegal y generara responsabilidades penales, lo cual el fesisma era un decreto ilegal. Ahora bien, de igual forma en la República Romana, el tribunado de la plebe por una demanda y una conquista de los plebeyos, o sea, ustedes saben muy bien, ¿verdad? En el derecho romano eso se los designaron también, es cajonero. En la antigua Roma, en el estrato social existían dos tipos de sociedades, los patricios y los plebeyos. Ustedes saben muy bien de que los plebeyos no era gente que no tenía dinero, era gente muy adinerada, habían plebeyos que tenían dinero, pero por el simple hecho de no ser hijos de romanos, de origen romano, no se les podía considerar ciudadanos romanos. Entonces a ellos se les consideraba de la plebe, eso ustedes ya lo saben. Bueno, ¿qué pasa en este entonces? Viene la plebe, se organizaron y a través de una demanda que hicieron ellos, o sea, ellos pelearon por un derecho
y se les pudo aperturar el tribunal de la plebe. ¿Qué era eso? De que este tribunal nombraban a una persona para que él defendiera ante el Estado de Roma, ante la sociedad romana, cualquier arbitrariedad que hubiera en contra de ellos. Entonces, esa es una gran conquista que los plebeyos pudieron obtener. ¿Por qué? Porque ahí lo que lograron era, si no era cierto, tal vez no equiparar el estrato social o jurídico o económico de los patricios, por lo menos llegaron un poco más cerca de los derechos que ejercían los romanos. Ustedes saben muy bien que los patricios, por el simple hecho de ser romanos, ya gozaban de un estrato social. Entonces dice, en los cuales se suponía que la casa del tribuno debía estar abierta día y noche para la defensa de los plebeyos ante las posibles arbitrariedades que se pudieran dar. No sé si a ustedes se les hace familiar eso, tendría que estar abierta de día y de noche. Eso lo vamos a ver aquí en la ley de amparo. Permítanme, voy a buscar aquí. Y perdón, no lo tengo aquí a la mano. Pero en la ley establece de que en materia de amparo todos los días y horas son hábiles. Yo se los voy a buscar y se los voy a mandar ya por el WhatsApp. Establece de que todos los días y horas son hábiles. ¿Qué quiere decir eso? De que si a mí me violentan un derecho a las 10 de la noche, no tendría que esperar yo al otro día que abran el juzgado o un tribunal a las 8 de la mañana para poder interponer mi acción. Entonces, desde aquí ya se Licenciado, disculpe. Sí, Kevin está levantando la mano. ¿Será el artículo 5? Sí, es que no... Sí, Kevin, ¿podría hacerme el favor de darle lectura? Aquí está. Sí, licenciado. Principios procesales para la aplicación de esta ley. Okay. En cualquier proceso relativo a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. A. Todos los días y horas son hábiles. B. Las actuaciones... Sí, ahí estamos. Mire, muchas gracias. Miren, no, disculpen si los interrumpo, pero a mí vamos a leer la parte conducente, así a lo que nos lleva directamente al asunto de que queremos comprender, para no perder el tiempo, ¿verdad? Los demás compañeros tienen que estar siguiendo la lectura. Disculpen, yo no lo logré ubicar ahí. Sí sabía que estaban en esos artículos. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Desde ese entonces, dése cuenta de que ya, si se trataba en cuestiones de justicia, que lo que buscaba era poder garantizar nuestros derechos, se podía accionar en cualquier momento. Y eso es algo muy lógico, ¿verdad? Porque si me están violentando mi derecho a las 2, 3 de la mañana, yo no voy a esperar a las 8 de la mañana para poder accionar, para que mi derecho sea restituido. O si me lo van a violentar, si existe una amenaza de la violación, no voy a esperar a que aquí entre unos 5 días. Por eso ustedes van a ver que existen plazos muy específicos para poder ejercer la acción constitucional de amparo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, bien 8, para la defensa de los plebeyos ante las posibles arbitrariedades que se pudieran dar, lo cual establecía un alcance a la justicia mucho más pronto y rápido, de fácil accesibilidad, ya que lo que buscaba era que el daño que se había ocasionado se debía restituir inmediatamente para continuar con su derecho, con su estado natural. ¿Qué quiere decir esto? De que, me violentaron mi derecho, voy, acciono, me lo devuelven y bueno, mi vida continúa como que nada hubiera pasado. Obviamente sabemos que hay derechos de que si se violentan ya no puede ser la persona igual, moralmente hablando,
psicológicamente hablando. Por eso es que el Estado de Guatemala se organiza, en el artículo 1 dice que se organiza y su fin supremo es el bien común. El bien común es un término demasiado amplio, no podemos decir, sí, el bien común es el bien común, ¿verdad? El bien común es un término demasiado amplio. Podemos hacer tesis y tesis y tesis de eso. ¿A qué se refiere el Estado con el bien común? O sea, el Estado no dijo solo el bien común entre personas mayores de edad, entre personas menores de edad, solo en extranjeros, entre guatemaltecos. Solo si hacemos esa dimensión ahí, ya podemos ver de que es un ámbito demasiado amplio. Vamos a continuar. Conforme a su estudio científico. Edad media. En la Edad Media se consideraba que el antecedente más preciso de esta época de las sociedades es el habeas corpus amendment. Disculpen si no hablo bien inglés, todavía no he terminado el curso. Dice, del 28 de mayo de 1679, con 18 preceptos como el primer ordenamiento detallado que regula un proceso constitucional. O sea, este cuerpo normativo, aquí es donde se le da vida, donde ya regula, se podría decir que es el primer ordenamiento jurídico antecedente tal vez a la ley de amparo, ¿verdad? Porque aquí ya nos dice de que aquí ya es un ordenamiento detallado de cómo es de que se va a hacer para ejercer cada derecho y cada acción que el Estado nos garantiza, ¿verdad? Ok, son preceptos como el primer ordenamiento detallado que regula a un proceso constitucional, el cual existió. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que le voy a leer esto, el cual existió desde la Carta Magna de 1215, que fue lo que ya vimos, y en la ley inglesa de 1640. ¿Qué quiere decir eso? De que en la Carta Magna, en el artículo 31 y en el 39 y en el 61 de esa ley, nos establecía que ya existían derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, en la ley inglesa también en 1640 nos da esa pauta, pero hasta en 1679 ya no lo ordena de forma detallada como un proceso constitucional. Y también en el Reino de Aragón existía una figura que se llamaba justiciazgo, que se encargaba de velar por los diferentes fueros de justicia y apareció en el siglo XII y tuvo su máximo esplendor en el en los años 1436 a 1520. O sea, en el siglo XIV al siglo XV. ¿Qué quiere decir esto? De que este justiciazgo lo que hacía era el que velaba porque todas las ramas del derecho se cumplieran como estaban escritas. Y ahora bien, si no se cumplían como estaban escritas, se iba al justiciazgo para que él restituyera todas las ramas del derecho que estaban ahí para que se volvieran y se cumplieran conforme a la ley. Eso conforme estaba establecida. Ahora bien, en la edad contemporánea, conforme a su estudio científico, siempre, ¿verdad? En este periodo debemos recordar que se desarrollaron las constituciones escritas. Ustedes, lo que yo les había explicado, ¿verdad? Solo disculpen. Lo que yo les había explicado. Que en esta etapa, en la edad contemporánea, es donde surgen las constituciones escritas, ¿verdad? Sabemos bien que de primero estaban las constituciones no escritas, después ya llegan las constituciones escritas. ¿Qué quiere decir eso? De que ya la ley ya no se aplica conforme a su espíritu y a lo que nosotros hacemos día con día, sino que ya se aplica conforme a lo que está escrito. ¿Qué nos trae esto que está escrito? Que yo lo puedo entender de una forma, incluso escrito, y otra persona lo puede entender de otra forma. Aquí lo que tenemos que velar es por una correcta interpretación de la ley. Y la ley constitucional no se va a interpretar conforme todo el demás derecho interno. Y ustedes eso lo van a aprender conforme el tiempo de que existen muchas formas de poder interpretar. En la ley de ordenamiento judicial, ahí establece, si no estoy mal en el artículo 10, establece las formas de interpretación de la ley. La Constitución no cabe dentro de esas leyes, porque es de ordenamiento interno.
y la Constitución está sobre el ordenamiento interno. ¿Comprenden, compañeros? Dice, en este periodo debemos recordar que se desarrollan las constituciones escritas producto de las ideas de John Locke y de Montesquieu sobre la división del poder, encuentran acogida y sirven para el establecimiento de los derechos fundamentales y la limitación del poder en el constitucionalismo contemporáneo, y se consagra el principio de supremacía constitucional, en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. ¿Qué quiere decir eso? Desde que se viene haciendo todo este estudio, hasta tenemos el antecedente que hasta en 1787 tenemos lo que es la supremacía constitucional como un principio. ¿Alguien me podría señalar en qué artículo de la Constitución actualmente tenemos regulado la supremacía constitucional? Artículo 46, licenciado. No, compañero, el artículo 46 habla acerca de los derechos de los tratados. 141. Sí, solo le voy a terminar la explicación al compañero. Solo le voy a terminar. En materia de derechos humanos, los tratados, los convenios de tratados están en la misma jerarquía que la Constitución, no mayor a ella. Eso lo van a aprender ustedes en derechos humanos. En ese artículo nos establece la jerarquía, pero no nos establece lo que yo les estoy preguntando, lo de la supremacía constitucional. ¿Algún otro compañero? En el artículo 44, licenciado. Vamos a leer qué dice el artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Sí. Bueno, en este caso de lo que nos está hablando es esto son las garantías constitucionales, que por el simple hecho de ser personas, de nacer personas humanas, disculpen, se va a hacer muy marcada la acepción, tenemos estos derechos y la Constitución nos declara. Yo voy a ir al artículo 175, quiero que me acompañen, y algún compañero que no haya participado de buena fe y con toda la voluntad que me pudiera leer el artículo 175. ¿Podría yo, licenciado? Mucho gusto. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Siga, compañera. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Esa última parte. Ya se dieron cuenta, previo dictamen de quién, ¿verdad? No dice la Corte Suprema de Justicia, no dice de la Corte de Apelaciones. Compañero, el que iba a leer, muchas gracias, la compañera nos leyó ahí. Ahora bien, estamos claros con lo de la jerarquía constitucional, en qué artículo lo regula específicamente, ¿verdad? Y al punto. Dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. ¿Cuáles son las disposiciones de la Constitución? Son todas, ¿verdad? Inclusive, ustedes saben muy bien cómo está estructurada una Constitución política de la República, ¿verdad? En virtud de eso, de que sabemos cómo está organizada una Constitución, podemos determinar mucho más fácil cómo está organizado nuestro Estado, de qué artículo a qué artículo tenemos derechos, de qué artículo a qué artículo o en qué artículos tenemos deberes cívicos y políticos, de qué artículo a qué artículo sabemos que está estructurado el Estado. Sabemos muy bien de que tenemos aquí en la Constitución, tenemos establecido el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial, los ministerios, las secretarías de la presidencia. Esa es la organización. Lo que nos establece la Constitución ahí es la organización del Estado. Ahora bien, del artículo 1 al 139, ¿qué es lo que nos establece? Son garantías constitucionales, ¿no?
Entonces, si tenemos una parte, unos le dicen dogmática y otra parte orgánica, es porque nuestra Constitución tiene que tener una estructura básica, ¿verdad? Y no vamos a encontrar la jerarquía constitucional en el artículo 1 donde están los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, los derechos de los pueblos originarios, todo eso. Y que en materia constitucional, ¿qué es cuál cuestión no es susceptible de amparo? Ya eso lo leímos en la clase pasada. La Constitución nos establece que no hay materia que no sea susceptible de amparo. Todo lo que nosotros tenemos establecido en la Constitución es susceptible de un amparo, siempre y cuando esté siendo violentado. Si no está siendo violentado, sería ilógico que nosotros vayamos y gastemos en un proceso de amparo, paguemos la multa al abogado, porque cobran una multa al momento de que el amparo no lo otorga, por poner en movimiento ese órgano constitucional, ¿verdad? Esta es justicia constitucional. A la justicia que nos imparten los juzgados de paz, juzgados de primera instancia, civil, penal, laboral, administrativo, tributario, contencioso administrativo, cámara civil, cámara penal, cámara de amparo y antejuicios, las cortes de apelaciones. Esa es justicia ordinaria. Esta es justicia ordinaria porque esta justicia no busca restituir un derecho constitucional. Lo que busca es declarar un derecho que como entre particulares o entre particulares y el Estado creemos de que nos es otorgado. En cambio, la justicia constitucional lo que busca en sí es restaurar el derecho que a través de un proceso de justicia ordinaria nos ha sido violentado. Y por eso nos vamos a una justicia constitucional. ¿Me logran comprender, compañeros? O sea, tenemos que aprender a diferenciar eso, la justicia ordinaria de la justicia constitucional. Ahorita la justicia ordinaria la vamos a hacer a un lado y vamos a estudiar exclusivamente la justicia constitucional. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? El principio de la supremacía constitucional en Licenciado, cuando usted se refiere a justicia ordinaria, ¿podemos estar hablando de justicia penal? Exactamente. Todo lo que vamos a demostrar por medio de un órgano jurisdiccional en materia penal, civil, laboral, les estoy dando ejemplos, ¿verdad? Hay diferentes, salas de lo económico coactivo, tribunal de cuentas, todo, ¿verdad? Inclusive hay tribunales militares, ustedes eso ya lo saben muy bien. Todo eso es justicia ordinaria. Pero lo que nosotros vamos a estudiar va a ser la justicia constitucional. A los tribunales constitucionales para ellos no es de su competencia demostrar que usted sí tiene derecho a alimentos, porque eso se tiene que llevar en materia de familia. Al Tribunal Constitucional lo que le corresponde es demostrar de que al momento de que usted solicitó ese derecho no se le haya violentado el debido proceso. Todos los preceptos que la ley establece. Por ejemplo, si a usted le dicen que usted, si es menor de edad, puede tener alimentos hasta los 18 años, y usted como hijo a los 19 años demanda, esa demanda no va a proceder. Pero estamos hablando de justicia ordinaria. Ahora bien, si usted es menor de edad y su mamá o su representante legal acciona y demanda para que usted le otorguen el derecho de alimentos, eso es justicia ordinaria. Lo que la justicia constitucional va a establecer es de que en cada etapa de ese proceso no se violenten sus derechos fundamentales que están en la Constitución. ¿Me logra comprender, compañero? Sí, licenciado. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, en 1787, ya la Constitución nos regula el principio de supremacía constitucional. Estas letras este párrafo es muy pequeño, pero encierra una gran magnitud y un principio tan básico
que dice, las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. ¿A qué característica creen que se les viene a la mente ahorita con lo que acabamos de ver de la edad griega? Estamos hablando evidentemente del nomos ante el fesisma, ¿verdad? Y que establecía de que si el fesisma era contrario al nomos, era totalmente ilegal. Y aquí dice, son nulas ipso iure. ¿Qué significa ipso iure? De pleno derecho, o sea, ni siquiera van a entrar a ser legales. Ok, pero si ustedes saben muy bien de que vienen los diputados por diferentes cuestiones y por representar a diferentes sectores de la sociedad, aprueban una ley que es eminentemente ilegal. ¿Qué pasa? Como ya la aprobaron, como hubo una arbitrariedad ahí, como no observaron todos los preceptos legales, por eso es de que la Constitución se protege. Y a esto se le llama control constitucional, porque se protege, porque la Constitución en el buen funcionamiento dice, bueno, te voy a dar derecho a la vida, te voy a dar derecho al matrimonio, te voy a dar derecho a que tengas la propiedad privada, a que puedas ejercer el comercio. Pero por si acaso, no va a pasar, pero por si acaso se te violenta un derecho que está aquí regulado, te voy a dejar un mecanismo para que este derecho vuelva a ser restituido. ¿Estamos bien ahí? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno. Continúa. Vamos a ver. Bueno, en la edad media y moderna habíamos leído. En la edad contemporánea. Bueno, ahora vamos. Dice, esta Constitución en las leyes de Estados Unidos, les quería leer esto, en el artículo 6º de la Constitución de Estados Unidos de 1787, dice, esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella y todos los tratados celebrados o que se celebren, o sea, está hablando de los que ya están y de los que pudieran estar. Solo dense cuenta ahí cómo se está blindando la Constitución, ¿verdad? O que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos. Ustedes saben muy bien que la autoridad de los Estados Unidos es alguien que lo representa porque el poder radica en el pueblo, ¿verdad? Serán la ley suprema del país y los jueces de cada estado estarán por lo tanto obligados a observarlos sin consideración de ninguna cosa en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier estado. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos otra vez a lo mismo, es que tiene que estar bien marcado de que la Constitución Política de la República va a ser la ley suprema de los países o del país. Y aquí está encuadrando específicamente a alguien, ¿verdad? A los jueces, porque ellos tienen, si bien es cierto, tal vez ellos tienen más de frente la justicia, no solo ellos ejercen autoridad, no solo ellos ejercen poder. Aquí sabemos muy bien de que en Guatemala hay tres organismos de Estado, ¿verdad? Pero solo esos 3 organismos de Estado ejercen poder, una cuota de poder, porque sabemos muy bien que el poder radica en el pueblo, quien lo delega, dice, a sus representantes, por medio del voto, ¿verdad? El voto es un derecho libre y secreto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo que nos está tratando de aquí decir la Constitución es, bueno, ustedes van a ceder una parte de su libertad, como están organizados como Estado. Es la teoría del Estado y el derecho, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el Estado o el derecho? Van a sacrificar una parte de su libertad, porque ¿cuál es esa parte de la libertad que yo estoy sacrificando? Que me tengo que comportar bien con todos mis conciudadanos, ¿verdad? Con todos las personas con las que estoy política y jurídicamente organizado. Tengo que velar
porque las normas que están aprobando y están entrando en vigencia, las tenga que conocer. Yo no puedo alegar ignorancia de ley, la tengo que conocer y lo otro lo tengo que aplicar a mi diario vivir. Y sin ir tan lejos, un ejemplo tan básico. Ustedes saben bien que en una carretera hay dos carriles, ¿no? Solo en las avenidas y en las calles es de que van en una sola dirección. Lógicamente, usted no se va a meter a una calle con la vía contraria, ¿verdad? Porque usted sabe muy bien de que su vida peligra. Y así mismo es en el ordenamiento jurídico. Usted no va a ir en contra de la ley, porque sabe que primero su libertad peligra, su patrimonio peligra. Ahora bien, si usted está haciendo todo bien y aún así su libertad y su patrimonio están peligrando, están a punto de ser violentados, para eso es de que nos han dejado la forma de cómo poder defendernos ante una posible arbitrariedad. ¿Y quién nos va a hacer otra arbitrariedad? Pregunto yo, si yo estoy en la Contraloría General de Cuentas haciendo una cola para registrar un título, y viene me agacho yo y me amarro mis zapatos, solo me hacía falta una persona. Y viene una persona y cuando yo me levanto a que me amarré los zapatos, ya tengo a 5 personas adelante. Yo tenía el día viernes de plazo para registrar mi título, no lo pude registrar y perdí mi oportunidad, X oportunidad. ¿Será que ahí hubo arbitrariedad? No, porque la persona se me coló. Ahora bien, si alguien de adentro, tal vez un funcionario público, el director de esa unidad, hubiera ido y le hubiera dicho a un familiar, mire, póngase adelante de él. Ahí sí hay una arbitrariedad, porque la persona que está violentando mi derecho y ejerce una cuota de poder del Estado en el que yo estoy viviendo. Y yo me comprometí a cumplir las normas del Estado siempre y cuando él vele por mi bien común. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Bueno, en cuanto a su estudio científico y continuando con la referencia de quién es el fundador del derecho procesal constitucional. Ahorita ya entramos a lo bonito, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que es el fundador del derecho procesal constitucional? Nos dan a dos grandes pensadores, ¿verdad? Y es entre un debate. Dice que es el debate entre Schmitt y Kelsen, referido a quién debe ser el guardián de la Constitución. O sea, los dos nos presentan la misma idea, ¿verdad? Bueno, yo creo que tiene que haber un guardián de la Constitución. Yo también creo que tiene que haber un guardián de la Constitución. Pero mira vos, yo creo que el guardián de la Constitución tiene que ser así, así, así. No, vos, ahí yo difiero de vos. Yo considero que para que haya un correcto funcionamiento de las leyes, compañeros, su audio, no sé quién tendrá el audio encendido. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, yo pienso diferente, o yo difiero de vos. Entonces, ¿qué decía Kelsen? Propugnaba por un tribunal constitucional como máximo defensor e intérprete de la Constitución. ¿Qué decía Kelsen? No, es que para que pueda haber un defensor de la Constitución, tiene que ser un tribunal constitucional, o sea, tiene que haber un órgano jurisdiccional que ejerza esa justicia constitucional y que esa justicia constitucional se ejerza bien, para que no haya arbitrariedad, porque si en este caso leímos el artículo 39 de la Carta Magna que otorgó Juan Sin Tierra, ¿qué hubiera pasado si Juan Sin Tierra
les hubiera dado todos los derechos a las personas. Y en última instancia le hubiera puesto, bueno, estas normas podrán ser cambiadas en cualquier momento, solo y mediante el rey. Y él era el rey. Era eminentemente algo arbitrario, ¿verdad? O sea, el poder ahí no estaba siendo liberado realmente y estaba concentrado en una sola persona la que podía hacer con ese poder lo que quisiera. Entonces, que él se viene y dice a través de muchos años de estudio, a través de mucho tiempo de observación, dice, no, tiene que haber un tribunal constitucional como máximo defensor e intérprete de la Constitución. Entonces viene Schmitt y dice, no, tiene que haber un poder neutro. Tiene que haber un poder que ejerza el presidente del Reich. ¿Qué quiere decir el presidente del Reich? O sea, el emperador, el que ejerce todo, ¿verdad? Pero volvemos otra vez a lo mismo. Si las personas, pongámoslo así, estamos en el 2040, tenemos un presidente muy capaz, que ejerce bien la administración pública y todo. ¿Y qué pasa si él observa todo lo que lo establece la Constitución? Todo va a marchar bien. Ahora bien, si él no observa bien lo que va a establecer la Constitución y sobre él está concentrado el poder, él viene y violenta un derecho y uno interpone un amparo, una acción constitucional de amparo ante él. ¿Qué nos va a decir él? No, ¿verdad? No, o sea, no procede porque yo ya te dije que no. Y en segunda instancia yo te digo que no. Y en una casación yo te digo que no. Y en un amparo yo te digo que no. Es lo mismo pasa, ¿verdad? Vamos con un alcalde, volvemos a la licencia de construcción. Vamos con un alcalde y le solicitamos la licencia de construcción. Llenamos todos los requisitos y presentamos nuestra papelería, nos notifican de recibido y nos vamos. Al tiempo regresamos a ver qué nos resolvieron, sin lugar la solicitud. Existe un medio para impugnar ese procedimiento. Interponemos el medio, una revocatoria, una reposición, digámoslo así. Viene el Consejo Municipal y nos dice otra vez, no. Bueno, nos vamos a un amparo, a un proceso contencioso. ¿Qué pasa si en el proceso contencioso, que es antes, y judicializamos el proceso? Vuelve a conocer al alcalde como autoridad. Escúchenlo bien, que va a tomar la decisión si nos la da o no nos la da, nos va a volver a decir que no. Interponemos el amparo para solicitarle que se nos sea otorgado el derecho. Nos va a decir que no nuevamente. Entonces teníamos que poner a alguien que sea diferente a la autoridad que nos está violentando el derecho para poder tener una garantía de que efectivamente los mecanismos que nos están señalando aquí se van a poder ejercer y que vamos a tener un resultado positivo. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, Bueno, ya prácticamente nos quedan 6 minutos. Vamos a dar un minuto o 2 minutos para preguntas. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Les pareció hoy la clase? Miren, al final nos terminamos conectando 206. Yo pensé que sí íbamos a hacer los 268 que habemos, 58, algo así. Estamos bien, la clase está muy bien. Disculpen nuevamente por las falencias de la red. Ustedes saben de que algunas veces hay buen internet, otras veces bloquea, pero voy a dejar el tiempo para que si tienen alguna duda, si no, pues nos miraríamos el miércoles. Yo, licenciado, una pregunta. Sí, Eli. Mire, con respecto a las diapositivas, como casi la mayoría le estamos poniendo atención, casi no nos da tiempo de apuntar porque está tan bueno el tema, entonces no sé si usted va a pasar las Sí, diapositivas les para que había las podamos comentado. tener. Sí, yo les había comentado que las diapositivas yo se las voy a pasar, solo tengo que terminar el contenido del punto que está en el programa para decirles, bueno, el punto tal ya está dado y aquí están las diapositivas. El siguiente punto yo voy a tener mis diapositivas, las doy, cuando termine ese punto del programa, aquí están las diapositivas.
Obviamente, hasta donde veamos en la clase, si es que la licenciada Andino no se ha presentado y llegamos a los parciales, de eso vamos a examinar. Ya si ella se apersona, ella continúa con la clase, yo le estoy dando las diapositivas a ella, un posible cuestionario de unas 40, 50 preguntas para que ella tome las que considere convenientes, para que los pueda evaluar a ustedes y así ustedes no se vean afectados ni perjudicados al momento de que ella tal vez los vaya a examinar de algo que no vimos en clase. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Bueno, ¿estamos bien los demás compañeros? Sí, licenciado, todo bien.